Desde que soy pequeño he escuchado acerca del dolor lumbar y siempre me he imaginado a un adulto mayor con un dolor en la espalda, en la zona de la cintura, en la parte de atrás. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para ustedes, su salud. Y además, seguramente hay muchas recomendaciones o muchos consejos que nos ayuden a prevenirlo cuando estemos más avanzados en edad. Y aquí tenemos hoy a la doctora María Fernanda Santoyo y al doctor Jairo Moyano, quienes nos van a hablar sobre este tema. Doctora Santoyo, doctor Moyano, bienvenidos de nuevo a Cuida tu Salud. Gracias. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. La primera pregunta, no sé quién la quiere responder, es ¿qué es el dolor lumbar? O no sé si también se conoce como lumbago. Sí, se conoce como lumbago y hay muchas formas, lógicamente, de definir el dolor lumbar o lumbago. Uno pudiera decir que el dolor lumbar es, pues, lógicamente el dolor que es en la parte baja de la columna vertebral, que está entre las costillas y las caderas, pero digamos que todo el mundo tiene una noción de verdad de qué es el dolor lumbar, qué es el dolor de cintura, porque todo el mundo lo ha padecido, y no exagero, con todo el mundo en algún momento de su vida, y si no lo ha padecido, lo padecerá. Pero, ¿ese es un dolor muscular o de los huesos? Bueno, hay varias estructuras anatómicas o partes del cuerpo que pueden originar el dolor lumbar. Todo el mundo piensa que son los huesos, la columna, pero alrededor de la columna se encuentran los músculos, se encuentran ligamentos, se encuentran nervios y se encuentran estructuras viscerales, o sea, otros componentes del cuerpo, como por ejemplo los riñones. De hecho, muchas veces la gente identifica el dolor lumbar o lumbago con el dolor de riñones y llega a ser sinónimo en cierto momento, pero claramente son estructuras diferentes que producen dolores similares, pero en el fondo diferentes. Doctora Santoyo, ¿por qué da? Bueno, como estaba explicando el doctor, la columna no solamente está conformada por huesos, también hay ligamentos, pero otra parte importante de la columna son las articulaciones. Así como hay articulación en la cadera, en la rodilla, la columna también tiene sus propias articulaciones y esas también pueden ser una causa muy frecuente de dolor. ¿Las articulaciones qué son? ¿Lo que gira o...? Depende del tipo de articulación. Digamos que en la columna permite hacer estiramientos como la flexión o la extensión, a veces rotación, y es lo que también podemos evaluar al examen físico para saber si esta es la causa del dolor del paciente. Pero ese dolor, ¿por qué se produce? ¿Puede ser un mal movimiento o eso es algo crónico o eso es algo que uno va acumulando y de repente estalla? Todas las respuestas son correctas. Hay dolores que son agudos, o sea, de comienzo súbito, asociados a pequeños traumas o a grandes traumas, y que pueden darse en la columna de una persona que hasta ese momento era totalmente normal. Pero hay dolores crónicos que están como menospreciados u ocultos y que frente a un resbalón, por decirlo así, ya se vuelven mucho más manifiestos. Entonces, las articulaciones que ustedes mencionaban, que son estructuras para que la columna se mueva y tenga límites, se pueden ver afectadas con una persona que jamás ha ido al gimnasio, por ejemplo, y de un momento va al gimnasio y le pone toda la energía durante 3 o 4 horas, pues el resultado final va a ser ese, un dolor probablemente lumbar muy importante. Una cosa también importante aquí es que muchas veces no es solo una causa de dolor, sino que son muchos factores los que producen este dolor. Muchas veces cuando estamos en la consulta y le preguntamos a los pacientes qué hacen o cómo está su situación sentimental, ellos asocian el dolor también con otras actividades de su vida, como la muerte de un familiar o estrés laboral. O sea, uno puede somatizar alguna de esas, el estrés laboral o un dolor personal, sentimental, y que se
manifieste en el lumbago, o el lumbago está relacionado a algo de un impacto que ha sufrido esa zona del cuerpo? Sin duda la respuesta tiene que ser las condiciones emocionales. Por ejemplo, la depresión se asocia con muchísima frecuencia con dolor lumbar. Pero otra situación es que frente a una situación caótica, por ejemplo el desempleo, o por ejemplo la pérdida de un familiar muy cercano, el esposo, el papá, etc., esas situaciones de dolor lumbar en general se empeoran. No porque sean inventadas, sino porque ansiedad, estrés, depresión empeoran en general el dolor, y en este caso hablamos del dolor lumbar. Puede acumularse en esa zona y muchas veces, dependiendo de la causa, el dolor puede estar referido hacia otros sitios. Entonces muchas veces los pacientes refieren que el dolor se les va hacia una pierna y no solo se queda en esa zona bien definida. ¿Qué consejos les pueden dar a las personas que nos están escuchando? Bueno, yo también tomo el consejo para prevenir este dolor lumbar. Cuando usted tiene dolor lumbar, usted no es el único en el mundo que lo tiene. Como mencionábamos al comienzo, es un dolor de gente, que, según lo que usted nos sí, está es un diciendo. dolor muy frecuente y depende pues de muchos factores, pero básicamente el estilo de vida y muchas condiciones ambientales, como el sobrepeso, el cigarrillo, el sedentarismo, el estrés, etc. Pero a un deportista, por lo que usted estaba diciendo, también le puede dar este dolor. Sí, los deportistas de fin de semana sufren con muchísima frecuencia dolor lumbar, pero aún los deportistas que lo hacen regularmente y orientados por un médico deportólogo pueden presentarlo, porque el dolor lumbar, pues como mencionaron antes, puede tener muchas causas. ¿Qué es importante, por ejemplo, para recordar, y un mensaje para los pacientes? La inmensa mayoría de las veces el dolor lumbar no va a hacer que usted termine en una silla de ruedas. La inmensa mayoría de las veces también va a ser un ir y venir, es decir, habrá momentos de empeoramiento y momentos en los cuales no tiene ningún síntoma. Es reconocerlo y reconocer los factores que lo desencadenan. Y prevención, pues lo que acabamos de mencionar. Lo otro que es supremamente importante es tener una actitud positiva. Si usted, a consecuencia de sus estados emocionales, es negativo y llega al consultorio diciendo a mí nada me sirve, he hecho muchas cosas y no me sirve, la terapia, los medicamentos, entonces el resultado final será probablemente que no le sirva. Entonces recuerde que siempre hay algo para hacer, que el retorno a su vida y sus metas se pueden cumplir. Un paso a paso es importante, pero puede lograrse, y creo que es el mensaje positivo para aquellos que tienen dolor lumbar. Las personas que están jorobadas, como el jorobado de Notre Dame, como es mi caso, tienden a tener más o a ser más proclives a tener dolor lumbar, o la joroba no afecta esa zona del cuerpo. Claro que sí lo afecta, y de hecho hay muchos ejercicios o terapia física que son enfocados a higiene de la postura, que eso es una medida no farmacológica sin medicamentos que ayuda a controlar y a prevenir que se presenten episodios de dolor lumbar. ¿Cómo cuáles? ¿Ponerse un corsé o...? No solamente eso, sino que el ambiente de trabajo sea una silla ergonómica, que la mesa esté a una distancia adecuada, que haga pausas activas, que no esté todo el tiempo en la misma posición. Pero a ver, yo le voy a dar mi caso. Estiramientos. Yo tengo silla ergonómica en la oficina. Me han hablado de la distancia, pero igual cuando me siento, termino haciendo así. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, hay que tener primero pues, el diagnóstico de la situación, o sea, saber y ser consciente que esa situación es recurrente. Por supuesto que es nociva, porque eso cambia pues, todo el balance de la columna, pero es muy importante en ese caso, pues como mencionábamos antes, tener perfectamente identificados los factores que pueden contribuir a su dolor lumbar. Si es la cifosis, o sea, la exageración de la curva de la espalda, pues tiene que tener las medidas que sea un papelito en el computador, una alarma en el celular que le indiquen, oiga, usted no está haciendo bien las cosas, y tener una participación activa en su propio cuidado. Eso es muy importante en el caso de dolor lumbar. Con frecuencia ve uno
que la gente dice, oiga, pero me duele, no me sirve, tómeme una resonancia, tómeme una gamografía, tómeme una radiografía. No, los exámenes no curan el dolor y uno tiene que ser un sujeto activo de su propio tratamiento. ¿Hay casos en los que sí se aplica cirugía para eliminar el dolor? Hay casos en los que sí aplica, pero para eso hay que tener primero un diagnóstico establecido de cuál es la causa que me está produciendo el dolor. Hay que agotar primero otras medidas de tratamiento que en general son interdisciplinarias, que pueden iniciar por terapia física, por estilos de vida saludable, acompañadas de un manejo farmacológico y también, dependiendo de la causa, una valoración por un cirujano de columna y que defina cuáles son las metas que se requieren o que se buscan con la cirugía, o si no se alcanzan las metas sin cirugía, se pensaría en la cirugía. Pero entonces la cirugía es de la columna, no se opera nada, sino es cirugía de columna para tratar el dolor lumbar en el caso de que sea necesario esta intervención. Sí, es la intervención más frecuente, la cirugía de columna por deformidades, por ejemplo, en las vértebras, por atrapamientos nerviosos, por fracturas vertebrales, por cambios, deslizamientos, desplazamientos entre las vértebras. Esas son como las indicaciones que producen daño en los nervios, en la movilidad y en la calidad de vida. ¿Cuándo debo preocuparme? O sea, si tengo un dolor lumbar una vez, después pasan unas semanas y lo vuelvo a experimentar, pasan algunos meses y lo vuelvo a experimentar, ¿cuándo debería yo ir al médico para consultar acerca de este dolor? ¿En qué momento? Hay unos signos de alarma que se conocen como banderas rojas que nos hacen sospechar que se requiera una intervención de emergencia, como por ejemplo, si el dolor lo levanta por la noche, si ni con el cambio de posición disminuye, si está asociado a fiebre, escalofríos, si además de esto hay una pérdida de peso que no sea deseada. Son síntomas que requieren de la atención prioritaria porque hay que buscar cuál es la causa de esto, que podría ser una infección, entre otras. ¿Por qué la pérdida de peso sería algo que podría estar relacionado al lumbago? Bueno, la pérdida de peso porque indica una enfermedad importante, seria. Si usted ha perdido 5, 6, 7 kilos sin hacer dieta, algo grave está ocurriendo en su organismo. Esa gravedad puede ser un tumor, por ejemplo, cuyas manifestaciones pueden ser inicialmente dolor lumbar porque está localizado en la columna. Entonces, pues el mensaje es, cuando hay condiciones que usted no se explica por qué y persiste el dolor lumbar dentro de un cuadro de deterioro general, pues vale la pena profundizar. O sea, el dolor lumbar es un campanazo de que puede haber otra cosa más grave. Exactamente, el dolor lumbar puede ser una voz de alerta. Oiga, algo pasa, investiguemos. Pues no sé, doctor, si nos queda algún tema pendiente con la audiencia que no hayamos dicho. Un mensaje para las personas que tienen dolor lumbar y que acuden al médico es hablar francamente con su médico para fijar varios aspectos, pero especialmente las metas del tratamiento, o sea, usted qué quiere y qué busca. Voy a ponerle un ejemplo muy breve. Alguien que vimos en estos días estaba sinceramente agradecido con nosotros por el resultado del tratamiento. Llegó prácticamente con un par de muletas y no podía estar tranquilo ni un solo minuto. Después de las intervenciones y de lo que nosotros hicimos, logró estar un poco más de tiempo de pie en el sitio donde estaba. No necesitaba moverse mucho más. Y dijo, puedo estar de pie durante 2 canciones. Le dije, ¿cómo así 2 canciones? Dijo, yo formo parte de un coro y nuestras intervenciones son usualmente de 4 o 5 canciones. Mi meta terapéutica es estar de pie 4 o 5 canciones. Y así para cada ser humano es distinto. Entonces, más que el dolor como tal, si es muy grande o es muy pequeño, es la funcionalidad, disfrutar la vida nuevamente. Pero eso me deja un interrogante y es, si uno padece de este dolor, uno nunca vuelve a la normalidad, porque yo pensaría que cuando uno se sienta con el doctor, el objetivo es volver a como era yo antes de que tuviera este dolor. Algunas veces se logra
pero otras veces no se logra. ¿Y no se logra por qué? Y no se logra porque la condición, el organismo, la biología ya no permiten volver a lo que tenía yo antes. Digamos, si consulto a mi médico siendo yo de 93 años, no puedo pretender ser el boxeador que era a los 25. Entonces tengo que definir qué quiero y qué es lo más importante para mí. De acuerdo. Otra cosa por resaltar de lo que hemos hablado hasta ahora es que el tratamiento es en conjunto, no es solo el tratamiento que me da el médico, sino qué quiero hacer por mí y qué estoy dispuesto a hacer por disminuir o por cumplir el objetivo que tengo en mi cabeza. O sea, la voluntad de uno es muy importante. Si tiene que hacer ejercicio, pues estar comprometido a hacerlo, cambiar hábito alimenticio y demás. Última pregunta. ¿Hay un grupo de edad que sea más proclive a sufrir de dolor lumbar? ¿Es un tema que está asociado estrictamente a adultos mayores o también se presenta en poblaciones más jóvenes? No es estricto a que solo se presente en adultos mayores, pero sí a medida que aumenta la edad hay más probabilidad de presentar dolor lumbar, pero puede presentarse en personas jóvenes. ¿Y entre hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres los números son variables, depende la fuente de información que uno tenga. En nuestra práctica hay muchos hombres más jóvenes vinculados a la parte laboral que se quejan de dolor lumbar, mientras que en el grupo femenino, también en nuestra muestra de pacientes, pues son señoras un poco mayores, pues no tanto vinculadas laboralmente, sino pues amas de casa y que desarrollan ese tipo de funciones. Bueno, doctores, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. También agradecerles a ustedes, nuestra querida audiencia, que nos están viendo a través de YouTube o en algún canal de podcast, por habernos acompañado. La próxima semana tendremos un contenido muy interesante. Esperamos que nos acompañen, que tengan una muy buena semana. Nos vemos en un par de días. Chao.